Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Píldoras de Ingeniería. Estas píldoras son una serie de vídeos donde os cuento los métodos que utilizo en mis proyectos de ingeniería civil y topografía. En ellas os cuento cómo manejo los programas y los diferentes trucos que he aprendido a lo largo del tiempo utilizando estos programas y estos métodos. Así que vamos allá. En esta serie de vídeos estamos hablando de cómo generar ejes en planta con Istran, aplicando alineaciones rectas, curvas, viendo diferentes normativas. En el anterior vídeo hemos visto las principales características del menú, así como los puntos rápidos que debemos generar en un eje en planta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es configurar un eje en su totalidad con las diferentes alineaciones y este eje va a tener unas características, ya que vamos a ver esto con un ejemplo, vamos a aplicarlo a la vida real, ¿de acuerdo? Esto no es un curso de lo que sacar un certificado, es un curso o es una serie de vídeos donde vamos a ver cómo resolver los problemas que nos surgen en el día a día. El eje que vamos a realizar es el tronco del proyecto y en él vamos a enlazar esta glorieta de inicio del proyecto con esta otra glorieta de finalización. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir configurando el eje de ese tronco y vamos a ver al mismo tiempo qué significan cada uno de estos botones y teclas dentro del menú de planta en Istran. Así que venga, vamos allá. Como os dije en vídeos anteriores, lo que tenemos que configurar es un proyecto con curvas y rectas, ¿vale? Dos rectas con una alineación curva en el medio. Eso es lo esencial. Las alineaciones rectas son alineaciones de tipo 0, que tienen un punto de inicio y un punto de final, así como una dirección o azimut. Esa dirección o azimut, en el momento en que definimos las coordenadas del punto inicial y final, no tiene mucho más sentido hablar de ella porque se calcula automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es generar estos nuevos puntos, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer primeramente es que el punto inicial corte a lo que va a ser el eje futuro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es interesante que nos corte el eje inicial al eje futuro? Lo pongo aquí en corto, ¿vale? Porque vamos a tener que en próximos vídeos hablar de rasantes, ¿vale? Y esa rasante aquí tiene que ser coincidente, porque si no estaríamos propiciando un escalón. Si yo pongo el punto número 1 en el borde de la otra carretera, me falta información. No tengo toda la información que necesito. Entonces, el eje siempre cortando al otro eje, ¿vale? Al cruce, a la intersección. Bien. Vale, ahora vamos a ver por dónde podemos llevar esto. Queremos llegar aquí, podríamos incluso plantearlo solo con 3 alineaciones, ¿vale? Una alineación muy severa que venga, pues por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Imaginaos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Si yo ahora actualizo o calculo, ¿vale? Si le damos a calcular, me va a calcular la totalidad de ejes, que por el momento solo tengo uno, ¿vale? Y si le doy a actual, me va a calcular el eje actual. Vemos que ahora mismo tenemos 2 alineaciones, ¿vale? Pero me salta aquí un error de punto anguloso, ¿vale? Estas 2 alineaciones tienen que tener en el medio una curva. Si le doy el botón de añadir, lo que hago es generar la alineación 3 de 3, que me la pondrá después de esta línea. Yo lo que quiero es ponerla después de la primera y antes de la segunda. Por lo tanto, desde la segunda inserto una alineación de tal manera de que esta es la alineación 3 de 3 y esta la alineación 1 de 1. Y ahora inserto la número 2. La número 2, ¿qué es? Es una curva, es lo que serían unas alineaciones giratorias o retrogiratorias, ¿vale? El programa también la define como flotante, tipo 8. Y le voy a poner un radio, 250, ¿vale? No me preocupo ahora mismo si es a derechas o izquierdas. Fijaos, en este caso, como estamos avanzando norte-sur, el radio hacia la derecha, es decir, positivo, es el que me genera esta alineación. Lo voy a poner más grande, ¿vale? Entonces, 500. Ahí tendríamos ya un eje válido para unir una glorieta con otra glorieta. Obviamente no es el eje que vamos a utilizar, porque tendremos que adaptarnos más, ¿vale? Pero sí que nos vale para ver una serie de parámetros. Por ejemplo, si queremos tener una visión más global del proyecto,
podemos utilizar estos 4 parámetros de aquí, que lo que hacen es dibujarnos un sobreancho de este eje, un desfase. Por ejemplo, la Y del lado izquierdo le vamos a suponer que hagamos una carretera de 2 carriles en cada sentido, con calzadas separadas, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de 7 metros, otro metro que le podamos poner de arcén, ya son 8, ¿de acuerdo? 8 y 2 y medio, 10,5 por ejemplo. Pues por el lado izquierdo 10,5 y por el lado derecho otros 10,5. Si yo ahora le doy a actual, ¿vale? Veis cómo aparecen aquí los sobreanchos que yo le defino en estos valores. De la misma forma que si yo ahora mismo aquí pongo 12 metros, pensando en que fuera otra línea, por ejemplo, calzada y calzada auxiliar, ¿vale? Aquí tendríamos ese valor. ¿Para qué nos sirve esto? Para conocer hasta dónde nos afecta la plataforma. ¿Por qué digo hasta dónde nos afecta? Porque puede ser que, por ejemplo, aquí tengamos ferrocarril, ¿de acuerdo? Y no podamos tener una plataforma en un punto concreto porque existe algún elemento singular, un paso inferior o un paso superior, ¿vale? Que no podemos intersecar, que no se pueden intersecar, ¿vale? Que no se pueden cruzar. Entonces, de esta manera tenemos la primera visión del proyecto. Obviamente no podemos hablar de taludes, no podemos hablar de anchos de expropiación, ¿de acuerdo? Porque eso dependerá principalmente de la rasante y de la sección transversal que introduzcamos. Y eso aún no está definido, pero sí que nos vale para tener una primera apreciación. Entonces, vamos ahora a hacer más compleja este eje a través de las alineaciones, ¿de acuerdo? Voy a suponer un ancho de 10 metros totales, ¿vale? Y elimino el resto. Ahí tenemos nuestro eje 1, ¿vale? Que lo que voy a hacer es hacer más grande. Yo quiero que venga más o menos con esta alineación. Bien. A mayores de estos valores de aquí, el programa nos permite definir una serie de parámetros, como es, vale, esta línea que acabo de dibujar de sobreanchos, ¿con qué color, con qué tipología quiero ponerla? La 401 o la, por ejemplo, 1305. Si yo ahora le doy a actualizar, vale, ya la tengo en violeta, tipo 1305. Violeta no en cian, ¿vale? Esto es baladí, sin mayor problema. Nos permite definir la velocidad de proyecto. ¿Por qué es interesante la velocidad de proyecto? Porque como veremos en este menú inferior, yo en función de esta velocidad y si le tengo asignada una tabla de diseño, voy a poder solicitarle al programa que me diga cuál es el radio adecuado en función de esa tabla de diseño y no tener que estar calculando o probando radios para cumplir normativas y demás. ¿Vale? Por el momento vamos a pasar porque no vamos a trabajar con una tabla de diseño. El PK de origen, es decir, en este momento podemos suponer que esta carretera que nace aquí y muere aquí no tiene por qué ser parte de otra. Pero si en cambio no tuviéramos esta glorieta y tuviéramos que continuar la carretera desde este punto, esta carretera ya existe y ya tiene un PK. Entonces le podemos definir al programa que en vez de empezar en el PK 000, que empiece en el PK 150. Pues de esta manera, este ya no es el PK 0, sino es el 0 más 150. A mayores tenemos los grupos. Los grupos son asociaciones de ejes. Grupos de tronco, grupos de cruce o enlace, glorietas, vías secundarias, reposiciones, son agrupaciones. Esto se define en el apartado de proyecto, grupos. Aquí podemos definir la totalidad de grupos que vayamos a diseñar. Por ejemplo, tronco, vías secundarias, enlaces y glorietas. ¿Vale? Y glorietas. Les podemos cambiar el color, ¿de acuerdo? Para diferenciarlos a la hora de calcularlos, y sus tablas de firmes y volúmenes definiendo la tipología de los terrenos, ¿vale? Terrenos, movimientos de tierras, etcétera, etcétera. Por el momento no lo vamos a hacer. Esto se puede cambiar a lo largo de todo el proyecto y aquí tendremos la totalidad de ejes y podremos aquí
asignarlo, ahí lo teníamos, vías secundarias o tronco, o también podemos asignarlo desde el grupo de planta, ¿de acuerdo? Aquí estaría en uno y en otro. A partir de ahí podemos definir desde dónde se calculará la primera curva y la primera alineación. ¿Esto para qué es interesante? Pues si hemos decidido que esta es una continuación, yo lo que puedo hacer es que la primera alineación sea la última alineación de este eje y duplicarla. Claro, pero no me interesa a mí calcular a lo mejor el pK0 para correlacionarlos, sino lo que me interesa decirle es que la primera curva y alineación de mi proyecto no se van a calcular desde la número 1, desde la alineación número 1, sino que a lo mejor, por ejemplo, imagínate, ¿vale? Tú tienes esto, ahora añades una curva que tiene que pasar por aquí, ¿vale? Me estoy inventando los valores. Vamos a ponerlo negativo, ¿vale? Y el siguiente punto sería la primera alineación del proyecto. Por lo tanto, la primera curva y la primera alineación ya no se calculan desde el número 1, sino que se calculan desde el número 3. Esto no es nada común, ¿vale? Así como tampoco numerar los puntos singulares, los puntos de inflexión de las rectas y de las curvas, ¿vale? Bien, tenemos ahora ya definido este menú, vamos a empezar a generar alineaciones. La primera es siempre una alineación recta, siempre es interesante empezar con una alineación recta y si puede ser en el mismo sentido dirección que la anterior, mejor que mejor, ¿vale? Tenemos aquí la primera alineación y ahora pondríamos una curva, ¿vale? Una curva sería una giratoria, una flotante o una retrogiratoria. Una giratoria es la que gira a derechas, una retrogiratoria es la que gira a izquierdas. ¿Nos interesa eso para algo? Para nada. ¿Por qué? Porque podemos decir que lo que voy a intersecar, lo que voy a introducir y después a intersecar con el resto del proyecto son flotantes, en donde directamente yo les introduzco el radio. Fijaos, cuando me lo puede calcular y es un radio, en este caso sería una retrogiratoria, pero hemos introducido un valor de radio de giratoria, es el contrario, ¿vale? Fijaos cómo me genera un looping para calcularlo. ¿Esto para qué está bien? Para enlaces, muchas veces, ¿vale? Entonces, menos 250. Ahí tenemos ya lo que sería la primera alineación. Y a partir de aquí las vamos a ir configurando, ¿vale? Puntos interesantes. A la hora de generar una alineación es más sencillo añadir rectas haciendo los vértices y después insertar las curvas que no ir añadiendo la recta, la curva, la recta, la curva y la recta. ¿Por qué? Porque muchas veces las tipo 8 pueden ser rectas, como una curva de radio infinito es una recta. Una curva que yo le indique aquí que tiene un valor de radio 0 va a ser una recta, ¿vale? Y no nos interesa entrar siempre en las tipo 8. ¿Por qué? Porque esto muchas veces nos va a dar problemas de sintaxis con el programa, es decir, que el programa no entiende lo que estamos haciendo porque existe algún punto generalmente de tangencia o de unión que no se puede calcular aunque nosotros a simple vista lo veamos posible. Por ejemplo, en este caso es muy sencillo, el programa lo que me ha realizado es una alineación recta, otra alineación recta y me ha calculado los puntos de tangencia, los que serían las entradas y salidas, para un radio de 250. Si yo subo el radio, el programa automáticamente recalcula y modifica. Vale, estamos hablando de radios, pero aquí en una carretera, cuando es de esta tipología, vale, debemos introducir las curvas de enlace o las clotoides. Y eso lo introducimos en este punto de aquí. Por ejemplo, 150, 150. En este momento veis que aquí se genera una nueva alineación que pasa de la recta a la curva, ¿vale? De la recta a la curva. Podemos hacerlo más grande o más pequeño, ¿vale? Llegará un momento en que esto sea demasiado grande y el programa no pueda calcularlo o el cálculo no sea adecuado. ¿Por qué?
Porque nos va a decir que tiene una longitud negativa. ¿Qué significa que tiene una longitud negativa? Que el punto de tangencia de la recta y la clotoide se produce después del punto de tangencia de la clotoide y la curva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tiene espacio para diseñar esa transición. Si nosotros le ponemos 300 y vemos cómo queda, fijaos, este es el punto de inicio de la clotoide, es decir, recta clotoide, y este es el punto clotoide curva. Si este punto se genera antes que este punto, nos va a dar una longitud negativa, que es lo que veíamos en el caso anterior, ¿vale? Bien, tenemos ahí otra alineación, ¿vale? Y ahora añadimos otra recta, ¿vale? Voy a intentar ahora pasar por aquí, vamos a ver, así, la que sería el ferrocarril. Le doy a actual, vemos cómo me sale un error de punto anguloso, estoy en la última alineación y inserto otra nueva. Le pongo un radio de 250 y ahí está calculado. Esta alineación, este eje, este conjunto de alineaciones lo vamos a generar solo con radios, ¿vale? Nada de, no vamos a introducir más clotoides, eso lo veremos más adelante. Y ahora seguimos. Voy a hacer el caso de introducir una flotante, ¿vale? Si yo introduzco una flotante, aquí le estaría poniendo el valor del radio. Ahí está. Si yo le doy a actual, el programa no me calcula nada. ¿Por qué? Porque no tengo el siguiente punto donde me va a tener que calcular la tangencia. ¿Qué tendría que hacer? Insertar ahora, añadir la recta. Y yo añado ahí una recta, ¿vale? Por ejemplo, así. Y ahí estaría. Voy a hacer ahora otra forma, ¿de acuerdo? Yo puedo añadir una flotante con un punto final, ¿vale? Queremos que nos entre aquí. O, por ejemplo, esto va a venir por aquí, ¿vale? Yo estoy forzando ahora a introducirle un valor de radio y el programa me va a calcular la forma que tendrá esa curva para pasar por ese punto con ese radio. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si yo antes he definido que el punto final era este, el programa ahora me ha calculado este punto de tangencia para que la curva pase por ese punto. Si yo cambio el valor aquí del radio, veréis cómo esto se va a retrasar. Efectivamente, ahí lo tenemos, ¿vale? Si yo ahora selecciono el pinzamiento, yo puedo incluso decirle esto acaba aquí, o hacerlo mucho más abierto, y ahora introduzco una curva y ahora una contracurva que me acabe en la glorieta. Le pongo el mismo radio, menos 500, y dice que la alineación fija es incompatible. ¿Por qué? Porque no le he definido aquí el tipo y según esta característica estoy poniendo una tipo 0, que es una alineación fija. Le defino una tipo 8 y ahí tenemos cómo el programa ahora mismo acaba de calcular la curva y la contracurva, ambas pasando por dos puntos que yo le he marcado. De forma similar le puedo indicar que el punto por el que tiene que pasar es el punto de inicio, si estuviéramos saliendo, por ejemplo, de la otra glorieta. Vale, esta sería la forma más adecuada y sencilla de generar alineaciones. Ya hemos visto cómo se generan y hemos visto lo que significa cada uno de los parámetros del eje principal o de la tabla principal. Vale, ahora vamos a ver cómo generar una alineación para una carretera y vamos a tener en cuenta la ayuda de normativa. ¿De acuerdo? La ayuda de normativa nos va a asegurar que los valores que estoy introduciendo se adecúan a la normativa, ¿vale? Aunque eso no nos garantiza que se pueda realizar geométricamente, ¿vale? Eso lo veremos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Así que venga, continuamos.